¿Cómo hacemos para acompañar a un familiar que está atravesando un momento psicológico, un problema psicológico? ¿Cómo hacemos para acompañar a un familiar que fue diagnosticado con algún tipo de trastorno, los llamados trastornos mentales? ¿Cómo hacemos para acompañar a un familiar que está atravesando una situación particularmente complicada a nivel emocional, a nivel psicológico y que acarrea cambios en su comportamiento que no son los que siempre tuvo? ¿Cómo hacemos? Muchas veces la psicoterapia se ha enfocado exclusivamente en la persona que lo padece. Sin embargo, el entorno suele sufrir detrás de esta persona, ¿sí? Las personas de alrededor también aumentan su vulnerabilidad a nivel emocional y sus probabilidades de enfermar. No saben siempre cómo hacer para poder acompañar de manera eficiente a ese familiar. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué no es conveniente? Esto muchas veces pasa de manera desapercibida, ¿sí? El asesoramiento a la familia. Incluso en algunos casos peor todavía, porque la persona quien padece no realizó ninguna consulta y no tiene a lo mejor un diagnóstico hecho por un profesional, no tiene necesariamente voluntad de querer hacer un tratamiento, nadie lo puede obligar y en ese aspecto la familia no sabe cómo lidiar con esta persona. Lo cierto es que dependiendo, no hay una respuesta última, dependiendo del tipo de problemáticas, puede variar el asesoramiento que uno podría darle a un familiar, ¿sí? Sin embargo, vamos a hablar de manera genérica, ¿sí? Cuando una persona está atravesando algún tipo de momento de problemática psicológica, alguna dificultad muy importante y no sabemos cómo acompañarla, vamos a intentar dar algunos lineamientos generales a considerar que pueden ser de utilidad. Bien, bueno, comenzamos un poco. Lo primero a considerar, ¿sí? Siempre que estamos tratando de acompañar a ese familiar con dificultades, es, a ver, antes de intentar cambiarlo, que es lo que intentan hacer la mayor parte de las personas, en un comienzo intentan cambiarlo, intentan explicarle que está equivocado lo que hacen, ¿sí? En general esto deriva en conflictos permanentes con esa otra persona, en discusiones, ¿bien? O la persona entiende pero no puede, ¿sí? Y aumenta el nivel de malestar, incrementando mayor la problemática familiar. Por eso una de las recomendaciones generales es en general la persona que tiene algún padecimiento psicológico no necesariamente todos sus comportamientos se van a ver afectados. Probablemente hay conductas saludables que realiza esa persona. El problema es que las conductas poco esperables, ¿sí? O las conductas más problemáticas suelen ser las más llamativas. Por eso una primera recomendación es tratar de reforzar las conductas que la persona tiene que son saludables, ¿sí? Señalarle cuando está haciendo algo bien, cuando está haciendo las cosas correctas, ¿sí? Señalarle, mostrarle atención a esa conducta, decir, bien, qué bueno que estás haciendo esto, me sorprendiste, por ejemplo. Bien, reforzar las conductas saludables es un punto muy importante. No solamente dedicarnos a castigar las conductas no esperables, las conductas problemáticas, decirle todo el tiempo, vos está mal que estés todo el día en casa, o está mal que estés llorando todo el día, o está mal lo que estás haciendo, que te laves las manos 25 veces al día, ¿sí? Tratar de reforzar las conductas que aún están conservadas en el repertorio de esa persona, ¿sí? ¿Y de qué manera? Prestándole atención, elogiándolas, etcétera. Dicho sea de paso, vuelvo a recalcar esto, no necesariamente todo el repertorio de comportamientos de ese paciente tiene por qué estar afectado porque tenga una problemática. Otro punto importante es, en vez de pedirle tanto, nosotros podemos ser un modelo, uno mismo presentarse como un modelo, ¿sí? Es decir, nosotros actuar saludablemente, actuar normalmente, actuar bajo la conducta esperada, por así decir, en vez de decirle todo el tiempo qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Las personas nos influimos constantemente y funcionamos unos como ejemplos de otros, ¿sí? Actuar de la manera correcta es la mejor manera de mostrarle al otro cuál es la manera correcta.
Bien. Otro punto a considerar es, y a tener en cuenta, muchas veces cuando una persona tiene algún problema psicológico, y ese problema psicológico a lo mejor es bastante evidente, algo que suele ocurrir es que el entorno, la familia, tienden a aislarlo, quizás no intencionalmente, pero aislarlo socialmente o de algunas actividades que frecuentan el resto del entorno social. Por ejemplo, no llevarlo a fiestas, no llevarlo a las actividades, no llevarlo a un restaurante, etc. ¿Por qué? Porque la conducta puede parecer llamativa, ¿sí? Ya sea por vergüenza de los familiares, por miedo a la inadecuación, por miedo a que la pase mal o por querer cuidarlo. Bueno, cuando esté mejor va a poder, ¿sí? Y de esa manera se va generando cada vez mayor aislamiento. La conducta de, perdón, la forma de mayor aislamiento, por supuesto, es las instituciones manicomiales. Sin embargo, dentro de las familias muchas veces hay aislamiento, ¿sí? Es esto un punto importante a considerar. Evitar el aislamiento social, intentar integrarlo, ¿sí? Favorece mucho al consultante. ¿Por qué? Primero porque los seres humanos somos en algún punto animales gregarios, es decir, necesitamos de nuestra comunidad. Segundo, porque aprendemos las conductas esperadas, ¿sí? En sociedad y en las interacciones con los otros. Tercero, porque los entornos sociales con gente que no conocemos pueden ser entornos que en general generan una presión social para que surjan esos comportamientos esperados, ¿sí? Por otro lado, también puede ser una buena oportunidad para poder integrar esa persona a la vida. No es que la persona va a cambiar su manera de pensar y recién ahí se va a integrar al resto de la vida social. No, las dificultades psicológicas se construyen en un entorno natural, ¿sí? Surgieron en el entorno natural de la persona y poder volver a integrarse a ese entorno natural es sumamente importante para esa persona y para superar sus dificultades psicológicas. Bueno, entonces evitar un aislamiento excesivo a esa persona. Por otro lado, otra cosa importante puede ser, en vez de decirle qué es lo que tiene que hacer, invitar a que lo haga, ¿bien? Es decir, sugerir, invitar, ¿sí? Decir que cuando lo haga va a ser bien recibida esa persona. Por ejemplo, una persona con depresión no quiere salir de su casa. A lo mejor no dejar de invitarla a hacer actividades o decirle, mirá, cuando vos creas que es conveniente podés sumarte y vas a ser bienvenido, nos va a encantar que vengas, ¿sí? Que no es lo mismo que decir tenés que salir, ¿sí? Y no veo la hora de que salgas, ¿bien? Entonces, esta estrategia de invitar más que dar órdenes puede ser un poquito mejor. Bueno, continuamos. Otro punto interesante con aquellas personas sobre todo que no quieren iniciar tratamiento psicológico a pesar de tener dificultades evidentes es mostrarnos nosotros mismos. A lo mejor si fuimos a hacer tratamiento psicológico alguna vez para alguna dificultad similar, mostrarnos nosotros mismos cómo nos funcionó. Quizás no decirle tenés que hacer, sino decirle, mirá, yo tuve un problema similar y la verdad es que la terapia, y en ese momento lo resolví con terapia, me ayudó un montón. Esto no lo podía hacer y después lo pude hacer, ¿sí? De esa manera uno le señala de manera tácita, no directa ni imperativa a la persona. Bien, y esto puede aumentar un poquito más la curiosidad, ¿sí? A querer saber un poco por qué le funcionó, por qué no funcionó, por qué, de qué manera nos ayudó, ¿sí? Y de a poquito empezar a acercar, ¿sí? La psicoterapia a ese paciente como algo posible y plausible de ser utilizado. Otro punto a considerar es nuestro autocuidado como familiares de una persona que tiene dificultades. Y este punto es quizás uno de los que más quiero recalcar en este momento, ¿sí? El autocuidado personal, los familiares de personas con dificultades psicológicas, también con enfermedades orgánicas, ¿por qué no? Sufren muchísimo, ¿sí? Cuidar a una persona con dificultades hace que la persona muchas veces también enferme, ¿sí? Que empiece a padecer. Bien, esto implica por muchas razones el desgaste por exceso de empatía, ¿sí?
Se puede vivenciar incluso situaciones de trauma vicario, como hemos hablado ya en este canal en reiteradas ocasiones, ¿sí? La impotencia de no poder ayudar, el perder actividades propias por dedicar tiempo al cuidado de ese familiar, ¿sí? El impacto que va teniendo. En fin, entonces un punto importante es nuestro autocuidado como familiares. Nosotros también necesitamos espacios, estamos ayudando, ¿sí? Pero no podemos reemplazar la vida de la persona con problemas psicológicos con la nuestra, ¿sí? Y nuestro autocuidado es tan importante para poder mantener el cuidado del otro. No existe el cuidado del otro descuidándonos a nosotros mismos, ¿sí? Para poder, es al revés, para poder cuidar al otro tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. De esta manera es importante que nosotros registremos nuestras propias necesidades emocionales y que también aprendamos a decirle que no a esa persona con problemas psicológicos o con dificultades, a ese familiar, cuando nos está excediendo. Bien, nuestro propio cuidado a la vez también ayuda a que el otro observe la importancia de cuidarse. Bueno, bien, avanzamos un poco más. Otra cuestión a considerar es que muchas veces en las personas que tienen algún padecimiento psicológico e incluso alguna enfermedad orgánica, puede aparecer algún tipo de beneficio secundario. No es un beneficio elegido, no es algo que la persona lo hace a propósito, ¿sí? Esto es importante señalarlo, sino que es algo que se presenta por la situación en sí misma como está configurada. Por ejemplo, una persona con pánico a lo mejor deja de ir a trabajar, o una persona con depresión se pide licencia y de esa manera puede ser que pueda descansar, puede ser que perciba momentáneamente su salario cubierto por estar de baja o de licencia médica. De esa manera percibe un salario a lo mejor sin trabajar. O personas que a lo mejor se encuentran, entre comillas, incapacitadas para realizar sus actividades laborales de manera momentánea. La familia los ayuda económicamente o perciben algún tipo de renta. Es importante poder evaluar cuál es el beneficio secundario, ¿sí? Para no estar reforzando esa conducta de manera indirecta. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, una persona que manifiesta tener angustia excesiva y cada vez que tiene algún comportamiento a lo mejor indeseado, todos los familiares se acercan a ver qué le pasó. Y de esa manera toda la familia le da cariño, está cerca, le brinda atención e incluso quizás logra algo que antes de esa enfermedad no lograba, toda la familia unida. Antes cada uno estaba por su lado. Empieza a cumplir una función, ¿sí? Ese problema, una función diferente, ¿sí? Es decir, a lo mejor empieza a tener una serie de consecuencias que, si bien no son buscadas de manera directa, están y pueden tener algún tipo de influencia sobre la conducta del familiar, de nuestro familiar. De esa manera es importante estar atento a esto que decíamos recién. ¿Cuáles son los beneficios secundarios que puede obtener este paciente o esta persona o este familiar con esta problemática, ¿no? De manera indirecta, ¿de qué manera lo benefició? No estoy diciendo que un problema psicológico beneficie a una persona, estoy diciendo que puede acarrear una serie de beneficios de manera indirecta. También pérdidas. En general son más las pérdidas que los beneficios, ¿sí? Pero puede acarrear algún tipo de beneficio. Por ejemplo, una persona a lo mejor su trabajo le propusieron que va a tener que empezar a viajar y esa persona no quería, empezó a tener ataques de ansiedad. Cuando se enteró de eso, entonces el jefe le dijo, bueno, mira, no, por el momento no viajes hasta que te repongas. Y de esa manera indirectamente consiguió un beneficio. Bueno, poder levantar en algún punto, empezar a reducir esos beneficios puede ser una forma, ¿sí?, de que la persona empiece a ver, a percibir como efecto de su conducta más las consecuencias negativas que alguna positiva que puede tener indirectamente. Bueno, avanzamos un poco más. Otro punto no menos importante es compartir el cuidado con otras personas. No querer cargarse todo el cuidado en uno mismo, ¿sí? Muchas veces esto aparece en familiares que dicen lo siguiente: no, porque como yo nadie lo va a cuidar, ¿sí? O mis hermanos, bueno, ellos no pueden, no saben, ¿sí?
Bueno, en ese aspecto, digo, aparece una justificación al momento del cuidado de un familiar con dificultades, con problemas psicológicos o de salud, aparece una justificación que viene a validar o en algún punto a consolidar la idea de que solamente él puede cuidarlo. De esa manera se sobrecarga ese recurso y termina, obviamente, colapsando en algún momento. Por eso repartir las tareas con otras personas, sean familiares, sean profesionales, puede ser una excelente idea, ¿sí? Para descomprimir un poco la situación y también para aumentar las interacciones sociales de esa persona con dificultad, es decir, que no esté todo el tiempo bajo los ojos de la misma persona, lo cual puede ser un poco desgastante e incluso a veces hasta patologizante y generar gran parte de esas conductas que no queremos tener, ¿no? De manera reactiva y después decimos, bueno, no quiere dejarse ayudar. No siempre en algún punto más significa mejor, por decirlo de alguna forma, porque estemos más tiempo, porque estemos al lado todo el tiempo, y esto también es importante rescatarlo. Otra cosa quizás que podríamos llegar a considerar es que quizás no importa casi el tipo de problema que tengamos al momento de acompañar a un familiar, probablemente ya le haya pasado a miles de personas lo mismo. Miles de personas están a cargo de algún familiar con la misma dificultad. Casi en un 90% de las probabilidades debe haber algún grupo de familiares para personas con depresión, personas con fobias, problemas, personas con alguna patología, alguna enfermedad orgánica difícil, incapacitante, personas para determinadas familiares, grupos de familiares para personas con tal discapacidad o tal otra. En fin, probablemente ya existe algún tipo de grupo de familiares. Esos grupos son excelentes, ¿sí? Ayuda a lo mejor a poder discernir en principio qué es lo esperable, qué no es esperable, hasta qué punto ese familiar lo que hace es producto de su dificultad y hasta qué punto qué no es producto de su dificultad, ¿sí? Cuánto es producto de a lo mejor los problemas psicológicos y cuánto es producto simplemente de que nos está tomando el pelo, por así decirlo, porque también hay que considerar esta posibilidad. Por eso yo le voy a recomendar que averigüen si hay algún grupo de apoyo para familiares, ¿sí? Donde se puedan dar sugerencias. Siempre hay alguien, cuando nosotros a lo mejor iniciamos por primera vez el cuidado de un familiar, quizás hay algunas personas que ya hace 15, 20 años que están cuidando de una persona con esa problemática y nos pueden dar información extremadamente valiosa, ¿sí? Y esas interacciones son altamente importantes y también nos pueden ayudar a sentirnos validados, porque a lo mejor hablar con un amigo que no tiene esos problemas, que no tiene familiares con esas dificultades, puede ser que a veces no nos podamos sentir del todo comprendidos. Por eso, grupos de familiares que acompañan a personas con esas dificultades puede ser una excelente estrategia al momento de ayudar a nuestro familiar. Quizás algo no menos importante que uno siempre tiende a recomendar como psicoterapeuta cuando trabaja con un familiar o invita a un familiar a un encuentro terapéutico para poder darle algunas pautas, es informar la naturaleza del problema, ¿sí? Por eso, ¿por qué esto? Porque es importante que nosotros, los familiares de personas con alguna dificultad, sepamos cuál es la naturaleza del problema para poder saber cuánto podemos esperar. Aprender mucho sobre el tema, saber cuáles son las dificultades que va a tener, cómo va a ser con el correr del tiempo, de qué manera lo afecta, ¿sí? De qué manera, qué le impide hacer y qué no, ¿sí? De qué manera puede hacer las cosas de todos modos. Esto es una pregunta excelente. En vez de preguntarnos tanto qué puede y qué no puede, preguntarnos de qué modos pueden hacer las cosas, ¿sí? Eso es más interesante porque nos abre respuestas que en algún punto son útiles para destrabar situaciones. Preguntarnos si puede o no puede, bueno, es un primer paso. Pero más interesante es preguntarnos cómo o de qué forma puede hacer las cosas quizás nuestro familiar.
informarnos sobre la naturaleza del problema, las características, qué va a aparecer, ¿sí? Esto también es altamente importante. Cuanto más información tengamos, mucho mejor. Debemos considerar, como les comentaba hace un rato al pasar, que no todo va a ser enfermedad, ¿sí? O problema psicológico o trastorno. Probablemente en nuestro familiar hay cosas que sí puede hacer y es importante no sobrefragilizar, no sobrevulnerabilizar, ¿sí? A diferencia quizás de una enfermedad orgánica donde la persona en general se suele decir, bueno, haga reposo, no haga actividades, cuando se reponga retome, muchas veces en los problemas psicológicos, ¿sí? Salvo que sea algo vinculado al estrés o algo por el estilo, en general no es tan así, no podemos hacer analogías de manera directa de esta forma, ¿sí? Es decir, hay cosas que probablemente nuestros familiares con algún problema psicológico pueden realizar y es importante que las hagan, ¿sí? Lo que puede hacer, que lo haga, ¿sí? Hay cosas que probablemente de hecho hace muy bien, ¿sí? O que pueda hacer mejor que nosotros. Es importante que nosotros también podamos contar con ellos en esos puntos. A lo mejor una persona que tiene trastorno de pánico sale poco de la casa, sin embargo, quizás puede colaborar con las tareas dentro de la casa momentáneamente, también. Eso no está afectado en este momento. Decirle que no lo haga puede ser un problema, porque le estamos agregando una incapacidad que de momento no la tiene, ¿sí? Por eso, preguntarnos también qué cosas puede hacer, ¿sí? Si las está haciendo, ¿sí? Y reforzarlas también, ¿por qué no? Bueno, estos son algunos lineamientos generales. Por supuesto, hay muchos más. Simplemente quería... Hay muchos más y también hay lineamientos específicos para determinados tipos de problemas, ¿sí? Esto es una serie de tips muy básicos, muy elementales, que atraviesan casi todo el espectro de las situaciones de cuidado en general. Bien, si ustedes se les ocurre y quieren recomendar algunas sugerencias que les puedan ser útiles a otras personas, sepan que tienen el buzón de comentarios y que otras personas también lo leen. Así que pueden utilizar todo el buzón de comentarios como una forma de poder colaborar con esto. Bien, así que bueno, espero que les haya gustado este video, espero que les haya sido de utilidad. Déjenme su like, que es la manera de apoyar al canal, compártanlo en las redes sociales. Si están en algún grupo de familiares donde se ayudan con determinada problemática o conocen a alguna persona que esté atravesando alguna dificultad de este estilo, recomiéndenle este video, compártanlo a través del telefonito que tienen entre las manos y nos vemos en un próximo video.